a investigar, a decir, oye, ¿por qué el médico o por qué incluso el ingeniero está de empresario? No está como tal en una empresa, él prestando sus servicios técnicos, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar, tengo que pagar la comida, tengo que pagar la casa. Entonces, a mí lo único que se me ocurrió en ese momento, mi familia siempre ha sido esa escuela, el decirnos a nosotros, estudia, titúlate, ten un empleo seguro. Lo más difícil fue darme cuenta al momento de emprender que no porque tengas un conocimiento técnico, que sepas hacer bien una actividad, ya con eso puedes ser un buen empresario, ¿eh? Hay perfiles que nosotros decimos, oye, es que este cuate tiene todo, es inteligente, tiene análisis, tiene misión, está guapo. ¿Y qué crees? Pero no tiene disciplina y no tiene hábitos. Falló todo. Bienvenidos a Ecos del Emprendimiento, el espacio donde cada historia tiene algo que enseñarnos. Aquí cada episodio es una herramienta para que tu negocio llegue a donde siempre soñaste que debe de estar. Así que, comenzamos. El día de hoy estamos con Ricardo del Moral. Él es experto en finanzas personales avanzadas, además de ser un gran desarrollador de talentos en este sector financiero. Amigo, ¿cómo estás el día de hoy? Estupendo, amigo. Emocionado por compartir algunas experiencias y bueno, agradecido por la invitación. No, con mucho gusto. Gracias a ti por venir. Estoy seguro que en esta conversación va a salir información que le va a ayudar a la gente a mejorar su vida personal, las finanzas y Sí, también, ¿por qué no?, a ayudar a sus negocios a que tengan un mejor éxito financiero. sí, por supuesto. Como siempre les digo, aviéntate un anuncio, dinos cómo se llama tu emprendimiento, cómo se pueden poner en contacto contigo y muy breve, ¿de qué es tu negocio? Fíjate que nuestro negocio es un despacho de consultoría en finanzas personales avanzadas. Y bueno, básicamente se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Aparezco en Instagram como Del Moral Ricardo, estamos en TikTok, en Facebook. Y bueno, pues nosotros nos ubicamos en Plaza Carso, estamos Ok. en el piso 17 de Torre Frisco. Y pues básicamente las personas que estén interesadas en contactarnos, siempre ahí nos pueden contactar por medio de nuestros medios digitales. Excelente. Estás donde suceden las grandes ligas, Sí, Plaza Carso y Polanco. sí, justamente. Creo que en el corazón de la Ciudad de México. Exacto. Bien. ¿Cuántos años dijiste que tiene tu negocio? Mi negocio, mi emprendimiento como tal, yo me dedico a ser consultor desde hace ya 10 años. Ok. Sin embargo, mi emprendimiento data desde el 2019, como tal, en donde ya creamos un equipo, invertimos, oficinas Ok. y crecimiento. Perfecto. Para llegar a donde estás, no fue generación espontánea, ¿no? No fue de picar un botón y ya está el emprendimiento. Tuviste que vivir un proceso. Y hubo un personaje que se encargó de llevarlo a donde está hoy. Y hacia allá quiero hacerte la primera pregunta. Si tuvieras que describir a Ricardo del Moral en 3 palabras, ¿qué palabras serían? Yo creo que la primera palabra, transformación, la segunda, perseverancia y la tercera, disciplina. ¿Cuál sería la... Así, si los tuvieras que poner del 1 al 3, ese orden o le En ese cambiarías? orden, yo creo que en ese orden. Ok. Antes de este emprendimiento, ¿qué hacía Ricardo del Moral? ¿Dónde estaba? Antes del emprendimiento trabajaba como empleado Ujú. en una empresa de telecomunicaciones. Previo a esto trabajé muchos años en despacho contable. Digo, ya no lo voy a mencionar, pero soy licenciado en Contaduría Pública y Finanzas. Ok. Y bueno, pues mucho tiempo como empleado, básicamente. ¿Qué fue eso que marcó tu vida? Supongo que en algún momento de tu vida dijiste, la vida Godín no es lo mío, quiero hacer algo por mi cuenta. Yo creo que fueron varias cosas. Eh, Pasión, también creo que fue las ganas de hacer algo distinto, pero sobre todo una persona que marcó a mí como la inquietud de hacer cosas distintas fue en el despacho donde trabajaba. Yo era muy joven, estaba estudiando en la universidad y en este despacho, cuando yo ya gano la confianza del contador, me empieza a dar acceso a llevar ciertas cuentas. Obviamente, pues tienes una relación más personal con las personas que te dan esta oportunidad y él muchas veces me decía, creo que me equivoqué de carrera.
Creo que lo que debí de haber hecho es ser más un empresario. Y dado a esto, pues nos da la inquietud, ¿no? De investigar, leer. Pero sobre todo creo que fue el conocer a los clientes del contador. Muchos de ellos no habían terminado una carrera, muchos de ellos no se dedicaban a lo que estudiaron y por ahí empieza la inquietud, ¿no? De meterme a investigar, a decir, oye, ¿por qué el médico o por qué incluso el ingeniero está de empresario? No está como tal en una empresa él prestando sus servicios técnicos. Sí. Entonces eso fue yo creo que la cosquillita La que semilla. detonó todo, sí, sí, sí. Ahora que mencionas esto de las profesiones que muchas veces no se dedican a ello, que en lugar de ser empleados de algo ponen sus propios negocios, ¿tú crees que el emprendedor nace o se hace? No, yo creo que el emprendedor se hace. Yo creo que el emprendedor se hace y creo que mi ejemplo es muestra de ello. Yo nazco con una mentalidad totalmente distinta. Cuando yo trabajo con el contador, lo veo con mucho respeto porque mi bisabuelo fue contador y se hablaba mucho de él. Y sabes algo, una perspectiva totalmente distinta. Cuando tú te pones a investigar, cuando tú empiezas ya a descifrar, es cuando empiezas a convertirte en un emprendedor. Entonces, totalmente creo que un emprendedor se hace. Se hace. Bien lo dices, cuando trabajas tú para alguien, crees que el conocimiento que tienes ya es vasto, ¿no? Y resulta que es una gota de agua y cuando te vuelves emprendedor conoces todo el océano, ¿no? Hay una infinidad de posibilidades. Cuando estás ahí y ya tienes la semilla de emprender, ¿cuál es el primer paso que das para poner tu primer negocio? El primer paso, yo creo que fueron una serie de accidentes o situaciones que me llevaron a, yo quiero constituir esto ya como un emprendedor independiente. Y fue cuando yo estaba en una empresa de telecomunicaciones por allá del 2010 al 2013, en donde yo me encuentro con una serie de problemas en la empresa. Habían entrado algunas reformas fiscales y algunos empleados que ganaban bajo varios esquemas, pues les dicen, ¿sabes qué? Ya no te vamos a poder pagar por estos, por estos medios. Vamos a tener que integrar todo en el salario. Entonces, fue una serie de problemas ahí porque gente que no se administraba y que se gastaba incluso el dinero de los impuestos que tenía que declarar y se los meten a 100% nómina. Agarras y dices retenciones entre el 30-35% de ISR. Fue un caos porque había muchas personas que llegaron literal al departamento de contabilidad pensando que yo era el culpable y me dijeron, Ricardo, ¿pero qué voy a hacer? Tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar, tengo que pagar la comida, tengo que pagar la casa. Entonces, a mí lo único que se me ocurrió en ese momento, dado la experiencia que teníamos ya llevando contabilidades de empresas, es, pues vamos a hacer un control financiero. Vamos a hacer un control financiero para ver dónde están tus salidas de dinero, dónde están tus gastos fijos, gastos variables y sobre todo los gastos superfluos. Fíjate que eso sí fue el detonante, porque cuando nos ponemos a hacer el control y yo los empiezo a asesorar, ya no tenían la opción de deducir, de tener deducciones autorizadas, pero tenían la opción de deducir algunos gastos personales. Y yo cuando los empiezo a asesorar, les empiezo a decir, mira, va por este lado, fue sorprendente el cambio, pero sobre todo fue sorprendente porque las personas antes ganaban más. Y con las retenciones que hacían el fisco, ya no ganaban tanto, pero ya les alcanzaba para más. Entonces, después de este proceso, en donde por supuesto yo no gané nada, ¿verdad? Porque yo era empleado de la empresa. Sí. Yo lo hice como para ayudarlos, porque me preocupó también su situación y yo dije, si un poco de conocimiento que tengo les puede servir a ellos para transformar esas finanzas, pues vamos a hacerlo. Entonces ahí es donde parte el, oye, yo me puedo dedicar a esto, yo puedo hacerlo. Sin embargo, también te voy a decir algo, el costo de la consultoría no sobrepasa los 6,000 pesos, ya incluyendo una declaración anual. Ellos ya no eran personas físicas con actividad empresarial, ellos ya eran personas físicas, sueldos y salarios. Entonces, ¿qué pasa? Pues no puedes cobrar más de 3,000 a 6,000 pesos. Entonces eso me detuvo un tiempo. Dije, ¿y cómo yo voy a ganar de algo que me súper apasiona?
pues que no va a pagar mis gastos fijos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el proceso para emprender sí fue un poco revisado, en donde ya posteriormente fue cuando yo encontré el engranaje que me hacía falta para decir, creo que aquí es donde yo puedo hacer ganar a la persona, pero sobre todo yo también ganar, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál fue ese detonante que dijiste Fíjate, ya? que ahí te va. Por medio de la recomendación, conoció un consultor, a un asesor financiero. Y este asesor financiero trabajaba para algunas instituciones ya financieras reguladas y llegó conmigo porque me lo recomendaron porque necesitaba que yo le arreglara su contabilidad, que yo presentara algunas declaraciones, hiciera algunos informes financieros básicamente, que es a lo que más me dedico. Y ahí fue cuando yo dije, creo que acabo de encontrar la forma por medio de la actividad que desarrolla este profesional, que aunque era algo que se relacionaba, pero no hacía las cosas como yo. Él no utilizaba las estrategias o las herramientas que yo utilizaba para darle salud financiera a las personas. Entonces yo ahí agarré y conociendo un poquito más de sus operaciones, de sus ingresos, de sus proveedores, dije, creo que este es el camino para que yo le pueda dar un servicio a la persona, que la persona no tenga que pagar mi tiempo, porque ciertamente la profesionalización que hoy tengo, pues no es barata. Entonces yo encontré la manera de subsidiar al cliente por medio de un tercero y que esto me permitiera a mí dedicarme a mi pasión, pero lo más importante, también yo mejorar financieramente y crecer. Claro. ¿Cuánto tiempo pasó de que tuviste este despertar con el cambio fiscal que le hicieron a las personas que trabajan en esta empresa, a que iniciaste ya, a que dejaste tu trabajo y dijiste, voy solo? Un año, un año. Aunque fíjate que la inquietud a mí se me presentó desde que yo trabajaba en el despacho. Desde que yo trabajaba en el despacho, cuando entro a trabajar a la empresa de telecomunicaciones, yo ya llevaba algunas contabilidades externas. Sin embargo, yo hacía cuentas y decía, pues no por tener un conocimiento técnico o llevar 2, 3 contabilidades, eso me va a permitir a mí pues mantener mi calidad de vida, porque al igual que mis clientes, pues yo también tenía gastos. Claro. Una hipoteca por pagar, gastos fijos, gastos variables, gastos superfluos. Y yo hacía números, decía, no me alcanza para emprender. Entonces, cuando yo conozco a esta persona, fue justamente cuando yo digo, ¿sabes qué? Este es el camino. Va a haber una entidad que me pague a mí por mi tiempo y subsidie gran parte de los costos de la asesoría y darle un buen costo al cliente. Ahí es donde dejas tu empresa, renuncias Sí. para Sí, totalmente. ¿Cómo lo tomó la familia? Porque también la familia a Sí. veces es un factor Sí, súper totalmente. importante, ¿no? Muchas veces están acostumbrados a que pertenecer a una empresa es la mejor opción, un sueldo seguro, Sí. no te arriesgas Sí. y juntas tu dinerito y ya después puedes hacer algo. Es ¿Cómo lo correcto. viviste tú? Fíjate que mi familia siempre ha sido de esa escuela, el decirnos a nosotros, estudia, titúlate, ten un empleo seguro. Y fíjate que yo no estoy tan peleado con ese hecho. O sea, yo no estoy tan peleado con el que pues tengas que ser empleado. Yo creo que el emprendimiento no es para todos. Sin embargo, en el tema de mi familia, no, me dijeron, estás loco, oye, prestaciones superiores, gastos médicos, ¿cómo le vas a hacer? Aguinaldo, reparto de utilidades, y quieras que no, cuando tú empiezas por un camino distinto a lo que se viene haciendo, pues obviamente te conviertes en esa ovejita negra, ¿no? En el que te dicen, no, Sí. la locura te llevó. Sí. ¿Tenías ahí familia, ya esposa, hijos? Sí, ya tenía mi primer hijo, Christopher. Mi primer hijo nació en el 2010. O sea que cuando yo decido emprender, pues él ya tenía casi 4 años. Órale. Casi 4 años y pues la verdad, nada fácil, ¿eh? ¿Qué fue lo más difícil que viviste en ese momento? Mira, lo más difícil fue enfrentarme a que, y no porque ya tenía el proveedor y ya porque tenía muchas cosas ya solucionadas, lo más difícil fue darme cuenta al momento de emprender que no porque tengas un conocimiento técnico, que sepas hacer bien una actividad, ya con eso puedes ser un buen empresario, ¿eh? Claro. Me di muchos porrazos. La realidad es que
ha sido y fue un camino difícil, pero lo más difícil, ¿sabes cuál ha sido? El cambiar mi mentalidad. El cambiar mi mentalidad para aprender a crear un equipo, para aprender a delegar, para invertir en tu propio negocio. Eso es lo más importante. Pero también, ¿sabes qué? Cuando uno viene de una rutina de trabajar, estás acostumbrado a un horario, estás acostumbrado a que hay una persona que está detrás de ti. En el emprendimiento también deben existir estas tres figuras. Ok, el emprendedor, pero debe de haber un manager. Y además de la labor técnica que se realiza en este emprendimiento. Entonces, una de las cosas que más me costó fue ser mi propio manager y decir, oye, yo tengo que ajustar esta metodología a este horario. La verdad fue un poco complicado. Tuve que pagar incluso por mentorías psicológicas para saber organizar mi tiempo. Tuve que capacitarme y bueno, pues creo que eso fue lo que más me costó trabajo. Ahorita dijiste una palabra clave o frase clave. El emprendimiento no es para todos. Hay muchos que lo hacemos o lo hacen por moda y se topan con esa pared. ¿Qué consejo le darías ahorita con base en lo que me dijiste de delegar, invertir? ¿Qué sería lo primero que le dirías al nuevo emprendedor, que es donde se tiene que poner foco? Fíjate que yo siempre he sido, me considero un estratega, me gusta la estrategia eh, y creo que el que tú te anticipes a un hecho te va a ayudar mucho para que evites darte un porrazo. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Investigando, capacitándonos. Yo lo que le aconsejaría a cualquier persona que quiera emprender, que primero se ponga a investigar, que para que tú puedas emprender, primero necesitas tener tres figuras que son fundamentales en cualquier nicho, en cualquier empresa, que quiera tener un crecimiento exponencial. Y estas tres figuras es el emprendedor, el manager y el técnico. Hay por ahí un autor muy bueno que a mí me encantó estudiar, que se llama Michael Gerber, y justamente él lo habla en un libro que se llama El mito del emprendedor. Me encanta este tipo de libros y yo me he capacitado y he estudiado y he asistido a cursos y seminarios y creo que respondiendo a tu pregunta sería eso. Okay. ¿Cuál sería el error más común que comete un emprendedor, según tu experiencia? El error más común que comete un emprendedor sería el que porque crees que sabes hacer algo bien, el que crees que sabes hacer una labor técnica, ya con eso crees que vas a tener éxito y no es así. No, no está garantizado. Y no está garantizado, por supuesto. Hay algo que me gusta a mí en las entrevistas siempre preguntar. Un mito del emprendimiento es emprende y vas a trabajar menos. Deja la vida Godín, porque en la vida Godín trabajas 8 horas. Cuando emprendes, trabaja 4 horas y te vuelves millonario. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a eso? Yo creo que no es así. Como te repito, el emprender no es para todos, pero sí se puede desarrollar este conocimiento, esta inquietud por emprender como yo lo hice. Imagínate yo una mentalidad 100% empleado que se transformó a una mentalidad emprendedora. Mira, para tener que emprender, básicamente, y uno de los errores y los mitos, como te decía, la persona que, vamos a ponerlo en un claro ejemplo, que hace muy bonitas o muy buenas hamburguesas y que le dice a la familia, oye, deberías de poner una hamburguesería porque pues la realidad es que cocinas muy bien. Yo conozco y asisto y voy a restaurantes donde hacen muy buenas hamburguesas, pero no te venden lo de McDonald's. ¿Por qué? Porque McDonald's es todo un proceso, No, sí. es todo un sistema. Y las personas no tienen un sistema, solamente venden ricas hamburguesas. Entonces, esa sería la respuesta. Vamos a entrar un poquito ya más en detalle de tu negocio. El error más común que comete la gente en las finanzas personales, ¿qué consejo le darías? Un hack, que es algo sencillo, que la gente no lo ve, pero ahí hay una oportunidad para mejorar las finanzas. Mira, claro ejemplo, y hay un dicho que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto lo aplicas en muchos ámbitos, tanto empresariales como de actividades profesionales, equipos de alto rendimiento. Las personas estamos acostumbradas a no tener un control financiero. No medimos nuestros gastos fijos, nuestros gastos hormiga, nuestros gastos variables. Y ahí es donde suceden todos los problemas. Y te voy a decir simple y sencillamente por qué. Al no tener esta medición, y otra consecuencia que se genera es cada año, por lo general a mí me aumentaban el sueldo.
Me decían, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar un 18% más cada año. Yo era de los beneficiados, ¿no? Porque hay muchas personas que les aumentan el 5, el 10, o quienes no les aumentan. Sí. La persona piensa, ya ganamos más. Pero ¿qué crees? Te están aumentando el sueldo porque hay algo que se llama depreciación, o hay algo para muchas personas que se llama inflación. Las cosas no valen lo mismo hoy de lo que te van a costar el siguiente año. Entonces, fíjate el problema. No tenemos un control financiero, literal en Excel, profesional, en donde yo mida cuáles son mis facturas, haga planeación de mis gastos y que en base a eso yo pueda tener toma de decisiones. Segundo error, me aumentan el ingreso, yo sin conocer que es por la inflación, empiezo a adquirir compromisos. Me compro el carro, tengo que pagar altos intereses, compro una casa. Hoy en día, comprar una casa no es para todos, es un error financiero muy grande, porque tienes que pagar grandes tasas de interés. Claro. Y si no tienes un control financiero, y si tu economía no está para eso, ahí prácticamente se estanca tu economía. Entonces yo creo que serían estos tres. No tener un control financiero, no estar consciente de que hay una inflación, y la tercera, resistirnos a las tentaciones de comprar. Claro. Impulsivamente. Al impulso. El Exacto. impulso, sí. Ahorita que mencionabas lo de la casa, comprar una casa, por ahí suena mucho que comprar hoy una casa es el peor error que puedes cometer. Fíjate que no es para todos, pero hablando de la gran mayoría de personas que es de la clase trabajadora, sí lo creo. ¿Por qué? Porque te sale más barato rentar. Yo he hecho ejercicios, proyecciones financieras en donde le he dicho a una persona, a ver, tú querías comprar una casa de 2 millones de pesos. La regla es básica. Por cada millón tú vas a pagar por lo menos 10,000 pesos. Pero aparte tienes que pagar un enganche. Si tú en vez de pagar esos 200,000 pesos de enganche, 20,000 pesos mensuales a un plazo de 20 años, inteligentemente agarras y dices, ¿sabes qué? Mejor voy a invertirlo. Y vamos a hablar de invertirlo, y voy aquí quiero poner el ejemplo, invertirlo en un PPR. Tú agarras en invertirlo en un PPR, invirtiendo la mitad, tú vas a tener 2, 3 veces la cantidad de esa propiedad. Entonces yo sí creo que el invertir en un bien inmueble, hoy en día para las personas que no están preparadas, que no saben diversificar, sí puede ser un error grave. Porque además son deudas de años. Son deudas de años, la vida cambia, la casa no es tuya, es del banco. Y otra de las cosas, tus necesidades también cambian. ¿Quién garantiza que tú vas a querer vivir por ahí durante 20 años, verdad? Sí. Y más las generaciones de hoy, que nos encanta la movilidad. Y que también ya las viviendas, muchas no son tan resistentes, ¿no? No van a aguantar el periodo de tu deuda. Y es correcto. Y ahora imagínate los que compran departamentos, ¿verdad? Sí. Ahí está el problema. Está complicado. Tu negocio se dedica a las finanzas. Así es. Hay muchísima competencia allá afuera. Claro. ¿Cómo lo enfrentaste cuando ibas iniciando? ¿Qué fue lo que hiciste que te distinguió de los demás? Que me distinguió de los demás. Mira, fíjate que sé que hay mucha competencia, pero la demanda es enorme. Más bien yo creo que la oferta no es tan grande. O sea, los asesores que nos dedicamos a esto no es tan grande, no son tantos para la oferta que hay allá afuera, ¿eh? Porque recordemos que estamos en un país en donde pues la mentalidad de tener una buena administración, en la escuela no nos enseñan sobre finanzas. Sí, ¿no? Prácticamente la persona que camina podría ser nuestro cliente. Entonces, más bien, aquí el problema es que deberíamos de ser más las personas que nos dedicamos a esto. Hay quienes ayudan mucho, como lo son los agentes de seguros, asesores financieros. Yo dentro de mi compañía, dentro de nuestro emprendimiento, tengo herramientas en seguros, herramientas en inversiones, pero mi valor agregado va más allá, en estrategias para mejorar de manera inmediata tu situación financiera, tu economía. Por ejemplo, yo llevo muchos médicos, odontólogos, y estas personas acuden a mí para que yo les diseñe estrategias para que también crezcan financieramente y vaya, a corto, a mediano y largo plazo. Entonces,
Yo más bien creo que en este sector hacen falta profesionales para todas las personas que lo necesitan. Y bien lo dices, profesionales, ¿no? Profesionales sobre todo. Porque en este mercado ahí también te topas con muchos que se dedican a la venta, pero al final no vuelves a saber de ellos y por eso es que hay mucha renuencia Sí. del cliente a contratar estos servicios, ¿no? Ah, sí, claro. Mira, fíjate que me gustaría decir que no, pero sí es cierto. En el sector no hay la gente profesionalizada para poder dar una consultoría como la que nosotros damos. Yo sí creo que en este sector, por ejemplo, agentes de seguros, asesores financieros, sí debería de ser un requisito que tengan una carrera financiera, una carrera económica o contable, preferentemente titulados y con experiencia para poder desarrollar una asesoría, una consultoría como la que yo doy. Claro. Fíjate que yo sí he visto y he detectado en el medio que hay personas que venden muy bien, se ven muy bien, pero que desafortunadamente los dan de alta en este tipo de industria y no son gente con la calidez, con la calidad, con la misión que debe de tener un asesor como estos para poder impactar de manera positiva la vida de la gente, sí es cierto. Claro. ¿Cómo enfrentan el tema de ventas? Porque vender seguros seguramente, bueno, para ti parece ser que es muy sencillo, pero no creo que para la mayoría lo sea. ¿Cómo es que sales, cuando haces tu emprendimiento, sales al mercado y comienzas a vender? ¿Dónde te capacitas? ¿Qué es lo que más tratas de fortalecer para que tu venta sea efectiva y te lleve al lugar donde estás hoy? Lo primero, y te lo voy a hablar porque te repito que desde el 2019 mi función ya es no solamente asesorar, sino visorear a quienes van a ser los futuros consultores de mi emprendimiento. Yo creo que lo primero es que las personas estén conscientes que hay un problema bien grave en nuestro país. Bueno, hay una serie de problemas y que yo los llamo cánceres financieros. Y literal, ¿eh? Así como el cáncer, porque ¿qué característica tienen los cánceres? Crecen dentro de ti. Y cuando ya menos te lo imaginas, ya es Ya es irreversible. tarde. En las finanzas pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que lo esencial, lo primero es darte cuenta que hay problemas en la sociedad que tienes que solucionar. Problemas que la gente no ha visto. Problemas de inflación, la falta de respaldo en la seguridad social en nuestro país. Desafortunadamente, la institución hoy que nos respalda en materia de seguridad social está sobrearrebasada, está rebasada. Entonces, imagínate dónde vas a atender tus enfermedades, las enfermedades de tus hijos en caso de que lleguen a ocurrir. Entre eso y muchos problemas, creo que es lo esencial. Determinar cuáles son los problemas que tú resuelves como asesor. Una vez identificado los problemas, tienes que conocer sobre las soluciones para resolver esta problemática y ahí nace la inspiración. Entonces, cuando yo siempre me fijo en las personas que van a ser parte de mi equipo, que sean gente profesionalizada, carrera contable, financiera, económica y con experiencia. Y además que conozcan estos problemas de la sociedad y que también ellos desarrollen un instinto, una misión para quererlos resolver. Porque yo te voy a decir algo, hay veces que yo me amanezco cansado, hay veces que no tengo ganas. Y entonces, ¿cuál es el espíritu, el instinto que te hace levantarte? El que tú vas a aportar un granito de arena a la sociedad, el que vas a proteger a un niño, el que vas a proteger a su familia. Eso es lo que te hace levantarte y te hace tener fuerza para decir, voy por otra persona más, voy a proteger otra familia más. ¿Cómo seleccionas a las personas? Ya me dijiste por el tema de perfil académico, ¿no? El perfil humano, ¿cómo lo seleccionas? Fíjate que la mayoría nacen de recomendación. A las personas que yo asesoro, hay una pregunta que yo comúnmente les hago y les digo que si ellos conocen personas exitosas y personas que tengan calidad humana y personas que hayan trabajado o hayan estudiado una carrera administrativa o contable. Y me dicen sí. Y yo les pregunto, oye, ¿tú crees que podrían hacer lo que un servidor hace? Me dicen, pues ahora que lo dices, sí. Y le digo, porque me gustaría contactarlos. Me gustaría contactarlos porque el proceso que nosotros tenemos de selección es un proceso muy tardado. Es un proceso de te vas a reír, entre 3 meses a 6 meses.
en donde nosotros vemos quiénes son los candidatos para poderse dar de alta. Entonces, naturalmente nacen de esos tipos de, pues, de referencias. También, por supuesto, tenemos ahí en plataformas como lo es OCC, tenemos identificados perfiles, en LinkedIn, y naturalmente también algunos nacen de la recomendación de otros asesores que ya son parte de nuestro equipo, que hacen esta misma observación personal y que dicen, este cuate o esta persona, este profesional, creo que pudiera ser un candidato. Ahorita mencionabas el tema de la inspiración para seguir buscando a una persona más. Cuéntame una experiencia, la mejor que hayas vivido en tu emprendimiento. Fíjate que hay muchas experiencias, tenemos testimonios grabados, muchos testimonios los tenemos grabados, pero te voy a compartir una porque creo que me parece un muy buen ejemplo. Yo cuando me dedicaba al tema a asesorar, personalmente, cuando todavía no había nacido este emprendimiento, llegué a asesorar a una persona, a un amigo. Nos convertimos en brothers, nos convertimos en personas que teníamos, pues inquietudes similares. Nos gustaban los autos deportivos, nos gustaban cosas padres. Esta persona fallece en la pandemia y pues desafortunadamente, aunque ya habíamos previsto el que él dejara protegida a su familia, pues nos dimos cuenta que pues no fue suficiente. No fue suficiente lo que habíamos prediseñado para proteger a su familia y la esposa se quedó con grandes deudas, se quedó con una hipoteca que pagar, porque ese es otro problema, fíjate. Las personas que compramos una hipoteca y a veces no están bien en el historial crediticio y lo compran a nombre de su esposa, puede haber un grave problema si esa persona no está. Pues fue justamente el caso. Esa persona fallece y deja a su esposa deuda de hipoteca, gastos fijos por 80,000 pesos promedio mensual y además aparte algunas deudas. Cuando nosotros visitamos a la esposa, desafortunadamente nos dimos cuenta que de acuerdo a la proyección del dinero que le íbamos a entregar, no le iba a alcanzar más allá de 3 a 6 meses. Entonces, un caso de éxito, de inspiración, sería el que esta persona, yo le dije que podría ser parte de nuestro equipo, que ella podría contar su historia, ella podría ser parte de este emprendimiento para evitar que más situaciones como la que ella le ocurrió pasaran. Y fíjate que ella hoy por hoy es una de las mejores consultoras de nuestro equipo y básicamente lo que la mueve a ella es la inspiración. Es la inspiración de proteger a una familia más, porque ella vivió una situación complicada. Gracias a Dios me conocía, gracias a Dios tenía un grupo de personas que se dispusieron a ayudarla. Sin embargo, yo creo que allá afuera hay muchas personas que no tienen esa facilidad. Entonces, yo lo veo como un caso de inspiración porque hoy por hoy es una de las mejores asesoras y no te lo digo de mi emprendimiento, te lo digo a nivel nacional y a nivel mundial, porque se celebra una convención cada día, más bien cada año en Estados Unidos, en donde se congregan este tipo de asesores y se capacitan. Y ella es parte de ese selecto grupo y ese es un ejemplo de inspiración, de misión, porque a mí me queda claro y otros asesores le han dicho, oye, pero hubieras podido hacer esto y tú hubieras cobrado más comisión. Y ella siempre dice, ¿sabes qué? Lo primero está el cliente, protegerlos. Nosotros ganamos como consecuencia, pero lo más importante son los clientes. Ese es un caso que nosotros pudiéramos comentar. ¿Cómo le dirías a los emprendedores, dónde les dirías que busquen la inspiración? A ese emprendedor del negocio que te guste, ¿dónde le dirías que debe buscar inspiración? Yo creo que el emprendedor no solamente tiene que tener inspiración para hacer el negocio, o por pasión no solamente se emprende, porque yo soy un ejemplo. Yo tenía mucha pasión por emprender y desde que estaba en el despacho contable ya pensaba en mis pininos, entré a la empresa y decía, quiero renunciar, pero ¿iba a ser sustentable? La realidad que no. Entonces yo creo que debe de el emprendedor ver que te apasione, que resuelvas un problema, pero lo más importante, que también te dé para subsistir. Yo creo que si no se cumplen estas tres cosas, ahí es cuando los emprendimientos fallan.
Si no están esas tres, mejor vida Godín. Si no están esos tres, mejor olvídalo, ¿verdad? Sigue participando. Sí, mejor. Ahí, aparte de la inspiración, la disciplina. Así. Y platicas que es algo que tú también tienes ya muy, muy trabajado. ¿Cómo la gente debe de trabajar la disciplina? Fíjate que hablas de un tema muy importante. Cuando nosotros, y te voy a hablar un poquito de los procesos que tenemos, cuando nosotros ya, debido a la observación personal, tenemos este embudo para seleccionar personas que van a ser parte de nuestro despacho, les hacemos pruebas psicotécnicas con softwares. Estoy hablando que nos arrojan estadísticas. Te voy a compartir por ahí unas pruebas que nosotros tenemos para que la veas. Estas pruebas nos arrojan literal si la persona puede ser o no puede ser candidato a eso. Supongamos que una persona ya pasó ese filtro. Hay otro analista que identifica cuáles son las fortalezas, pero también las debilidades y genera un plan de acción. Un plan de acción porque la mayoría viene con áreas de oportunidad que nosotros tenemos que pulir y uno de esos casos es la disciplina. Cuando entran ya con nosotros, las personas que emprenden deben de determinar horarios y rutinas. Mira, hay un libro que yo invito mucho a leer a nuestros equipos, que es Hábitos Atómicos de James Clear, que habla mucho justamente de el sistema que tú tienes que tener para desarrollar rutinas de alto rendimiento. Cuando nosotros estamos con los equipos, literal, les enseñamos el horario que deben de tener, incluido el horario de descanso, de esparcimiento, el horario de redes sociales, el horario del café, de la comida. Y las personas a través de 3 meses generan estos hábitos y rutinas. Y es lo más complicado. Muchas personas que tienen los perfiles, ¿qué crees? Aquí es donde ya no avanzan. Hay perfiles que nosotros decimos, oye, es que este cuate tiene todo, es inteligente, tiene análisis, tiene misión, está guapo. ¿Y qué crees? Pero no tiene disciplina y no tiene hábitos. Falló todo. Reprobó. Sin embargo, he visto personas que no son los más guapos, que no son los más inteligentes, pero tienen la convicción, tienen la misión y dicen, soy disciplinado y voy a hacer las cosas tal cual me dicen, llevando a cabo esta serie de hábitos y rutina, y son los más exitosos. Entonces, los hábitos son súper importantes al momento de emprender. Si tú no tienes hábitos y una disciplina, es mejor no emprender. Ahorita mencionabas el uso de herramientas. ¿Implementas tecnología en tu emprendimiento? Sí, claro. ¿Estás implementando inteligencia artificial? También, por supuesto. ¿Cómo ha cambiado tu negocio, tu vida en utilizar tecnología e inteligencia artificial? Fíjate que nos ha facilitado muchos procesos. Inclusive les enseñamos a nuestros clientes cómo nosotros la utilizamos y cómo ellos la puedan utilizar. ¿Por qué? Porque podemos eficientar. Tan solo en los procesos de selección. En los procesos de selección ya hay una inteligencia artificial que graba las entrevistas y que analiza patrones y que te dice, de acuerdo también a las pruebas, cuál es el resumen de las áreas de oportunidad del candidato y si tiene que o no tiene que. Y por supuesto en los procesos contables, en los procesos financieros, en las macros que luego hacemos, por supuesto que implementamos la inteligencia artificial para identificar cuáles son los patrones que van a llevar a una economía, y hablo de finanzas personales, al desastre financiero. Y se los mostramos. Y entonces el cliente nos dice, oye, no inventes, ¿cómo es posible? Mira un caso de inteligencia artificial que nosotros hemos hecho, es esta cuenta que yo te dije, porque muchas personas van a decir, ay, ¿cómo comprar una inversión? Va a ser mejor que comprar una hipoteca. Métete a ChatGPT, métete a la calculadora de hipotecas de cualquier banco que tú quieras en Google y saca los cálculos y mete esa información a la inteligencia artificial y tú dile, ¿crees que sea mejor invertir a una tasa de rendimiento del 7% anual? Con beneficios fiscales y te va a dar la respuesta. Sí. Entonces, muchos de los procesos que nosotros utilizamos lo hacemos con la IA para mostrarle y ser más eficiente con el cliente. ¿Tienes más o menos un estimado en porcentaje de cuánto inviertes en inteligencia artificial, en tecnología? En tecnología, pues prácticamente invertimos un 30%. 30% de lo que son nuestros ingresos se destina a tecnología.
Y eso se ha multiplicado en beneficios. Fíjate que más que multiplicarse, porque no es tanto la rentabilidad, Ujú. porque nosotros sí medimos cuáles son nuestros resultados, más que tener grandes utilidades ahí, hemos podido tener más precisión. Y eso se resume en clientes satisfechos, Ujú. aunque no sean tan grandes las utilidades. Antes de invertir en tecnología, pudiera ser que no tuviéramos tanta precisión y teníamos ahí algunos problemas. Pero ¿qué crees? Con esta exactitud que hoy invertimos, les damos certeza a los clientes. Y eso es muy importante. Y claro, respondiendo a tu pregunta, pues también se resume en permanencia, ¿verdad? Claro. Aumentas tu porcentaje de efectividad, Sí, aumentan las referencias y de forma indirecta sí te genera un retorno de inversión sí, mayor. sí, sí. ¿Tú crees que la inteligencia artificial va a desplazar los empleos? ¿Va a quitar trabajos? No todos. Yo creo que la inteligencia artificial vino para ser una herramienta muy poderosa para que tú te conviertas en un mejor profesional. Creo que lo que la gente tiene que hacer hoy, sobre todo profesionales, que tienen que manejar procesos dentro de sus empresas, tienen que aprender a manejar la inteligencia artificial. Porque si no la sabe manejar, va a venir otra persona que lo va a suplantar, que le va a quitar la chamba, que sí sepa manejarla. Exacto. ¿La inteligencia artificial la debería aplicar cualquier emprendedor o Sí. es selectivo? Yo creo que la inteligencia artificial la tenemos que utilizar todas las personas ya, no solamente emprendedores, sino, por ejemplo, la persona que quiere administrarse mejor financieramente. Claro. Por ejemplo, ahorita yo compartí alguna serie de tips. Ujú. Podrían meterse al Google o podrían meterse a la IA y decir, lo que dijo Ricardo es cierto. Y ¿sabes qué? Van a aprender y le van a sugerir libros que ellos puedan empezar a capacitarse para mejorar sus finanzas. Entonces yo creo que la inteligencia artificial no solamente emprendedores es súper requisito, todas las personas. Tú que trabajas predicciones financieras, ¿el impacto de la inteligencia artificial lo comparas con el nacimiento del Internet? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque cuando nació el Internet fue un boom. Fue un boom en donde antes el problema era que no teníamos la información. Hoy tenemos exceso de información. ¿Sabes qué te da la inteligencia artificial? Seleccionar esa información para saber qué sí, qué no. Entonces, por supuesto, la inteligencia artificial es un boom, claro que sí. Ahí hay una oportunidad enorme. Enorme, una oportunidad enorme. Yo recomendaría mucho que si tú no sabes utilizar la inteligencia artificial, porque para utilizarla se requieren muchos cursos, mucha preparación, que te acerques a los profesionales que la saben utilizar y que tú de cierta manera mejores algunos procesos, no porque los hagas tú, pero lo haga uno de tus profesionales que saben utilizar esta inteligencia Claro. artificial. Porque también hay que distinguir que a veces la inteligencia artificial se equivoca. Sí, claro. Y si de pronto te fías y justo no te preparas para manejarla, pudieras cometer también ahí errores que Sí, pueden costar. justamente, y yo me he dado cuenta, inclusive en una asesoría, hay muchos videos en el internet, en TikTok, en Facebook, landing page, creados diálogos con inteligencia artificial. Una persona muy preparada en su área se da cuenta cuáles son los errores. Ujú. Y obviamente, pues aquí puede ser también peligroso, ¿no? El que tú agarres y accedas a una asesoría, a información de una persona que está 100% hecha de inteligencia artificial Sí. y que no tiene un respaldo, a alguien que sí tiene ese respaldo y utiliza la inteligencia artificial, que es diferente. ¿Cómo le dirías a la gente que distinga a la persona que sí está preparada y a la que solo se basa en inteligencia artificial? Y esto sí aplicándolo a tu negocio tal cual. ¿Qué es lo que diferencia tu empresa de los demás? Claro, muy buena pregunta. Fíjate que se puede confundir un poco con una actividad que hace un agente de seguros, un asesor financiero. Sin embargo, nuestra metodología es muy diferente porque hemos analizado ciertos problemas que detonan en resultados cuantificables y medibles a nuestros clientes de manera inmediata, a diferencia de un agente de seguros o un asesor financiero, que los resultados son a más a largo plazo. Okay. Te repito, para que nosotros podamos fungir esta actividad que hacemos, pues necesitamos estar bien capacitados, tener una carrera Sí. y tener experiencia, sobre todo en temas financieros y económicos.
Y muchas de las veces la competencia, y estamos hablando de agentes de seguros, que se pudiera tomar como una actividad similar, pues muchos de ellos no tienen estas carreras administrativas, contables, económico-financieras, que hacen ver y abrir el panorama. Entonces, cuando nosotros estamos en una asesoría, casi siempre lo que nos dice la gente es, yo no había escuchado esto y eso que tengo a mi agente de seguros. Híjole. Entonces, eso creo que es el ingrediente. Qué difícil escuchar eso, pero es una realidad, ¿no? Es correcto. Para alguien que quiere empezar a poner orden en sus finanzas personales, ¿cuál sería el primer paso para hacerlo? Como te mencionaba hace rato, el primer paso es que tienen que tener un control financiero. Yo mismo hago cursos y capacitaciones de control financiero, herramientas en Excel. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente lo que no se mide no se mejora. De verdad te lo voy a decir. Tengo testimonios de clientes que me dicen, Ricardo, no entiendo cómo una herramienta tan práctica, porque bueno, ya sabiéndola utilizar, pues ya le mueves al Excel y demás, me pudo haber transformado tanto. Las personas están perdiendo la oportunidad de realmente tener un futuro prometedor por no tener un control, por estarnos comiendo lo que ganamos, por gastarlo en cosas que no necesitamos. Aquí vamos a aventarnos, le llaman pepitas de oro, ¿no? A esos puntos clave. ¿Nos dirías cómo elaborar este control? Algo así muy básico para cualquier persona. ¿Qué tiene que apuntar en este Excel? Sí, mira, básicamente nosotros tenemos que tener, y vamos a pensar que ni siquiera en un Excel, en una libreta, ¿cuánto ascienden tus ingresos? Ojo, una cosa son los ingresos que tú percibes libres de impuestos y otra contemplando los impuestos. Tienes que conocer a cuánto es tu carga tributaria, porque hoy en día el fisco hay ciertas deducciones personales, ciertos beneficios que tú puedes aplicar y gran parte de lo que ya te retuvieron lo puedes ver de regreso. Por cuidar tu salud, por cuidar, vaya, pues tu persona. Tienes que saber eso. Punto número 2, tienes que conocer cuándo recibes el aguinaldo, cuánto de aguinaldo. Ya que tienes tus ingresos mensuales, tienes que saber si recibes utilidades, si recibes pues alguna caja de ahorro. Y si no llegaras a tener este tipo de prestaciones, pues muy básico. ¿Y por qué? Porque siempre nosotros ya contamos qué vamos a hacer con el dinero. Sí. Y los gastos fijos, bien, gracias. Y por la otra parte tienes que tener cuáles son tus gastos fijos, pero también cuáles son tus facturas. No es lo mismo tener gastos fijos que pagar facturas. Facturas que posiblemente facturas de médicos, facturas de colegiaturas, facturas del teléfono. Y también siempre tenemos que tener un fondo de emergencias, lo que estamos destinando al fondo de emergencias e inversiones. Yo ya tengo un Excel ya prediseñado en donde, pues literal, se los regalo a mis clientes y les digo, esta es la manera en la que tú tienes que llenarlo. Y cada quincena tú te tienes que sentar a identificar cuáles son tus gastos, cuáles son los movimientos que tú tienes que hacer y no salirte de ello. Es como el gimnasio, amigo. Cuando tú vas al gimnasio, ¿qué haces? Te ponen una rutina y te ponen una serie de ejercicios. En las finanzas personales es lo mismo. Okay. Cuesta trabajo, claro, pero ¿sabes qué? El resultado después de los 3 meses es gratificante, amigo. Excelente. Te voy a comprometer a algo. Dime. Tú aquí con tal libertad puedes decir sí o no. Ese archivo que le regalas a tus clientes, ¿podrías compartirlo con los seguidores si se ponen en contacto contigo? Claro, por supuesto. Y no solamente eso, podría compartirlos y aparte les podríamos dar un curso para que sepan cómo llenarlos. Excelente. Se me ocurre que pudiéramos hacer un webinar. Okay. Un webinar en donde hagamos estos registros y, pues, por supuesto, ellos ya se vayan y que sepan cómo manejarlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, los invitamos ahí en los comentarios, escriban que quieren esta información y aquí ya nuestro amigo ya se comprometió a hasta hacer un webinar para enseñarnos a manejar las finanzas personales. Ahora, las personas que quieren empezar a ahorrar, que dicen lo que me sobre al final del mes, pero resulta que no les sobra nada, ¿qué podrían hacer para comenzar a generar ahorro, a generar un futuro? Fíjate que yo recomiendo 2 cosas. Bueno, la primera, tienes que hacer un control. Todas las personas tenemos la capacidad de ahorro.
Yo he estado con clientes en donde hacemos este archivo, yo apoyo para hacer este archivo y me dicen, Ricardo, aquí sale que me sobran 8,000 pesos mensuales. Y le digo, bueno, entonces, ¿cuántos meses tienes ahorrando estos 8,000 pesos? Y dice, pues ninguno. Entonces, esta es una gran prueba de que se nos va el dinero en cosas que no sabemos. Entonces, por eso es primero el control financiero. Pero punto número 2, creo que además de ahorrar una vez que ya tienes un control, no está mal el que empieces a emprender en algo. Algo sencillo, si tú quieres, que te afilies a un emprendimiento, a una marca, a un sistema de referencias en donde te generes ingresos adicionales. Y yo los veo así. En un equipo de fútbol, para que sea campeón, dice un dicho, que los grandes equipos que ganan muchos partidos tienen buenas delanteras, pero los equipos que son campeones tienen las mejores defensas. Sí. Eso es lo que hablo. Cuidas tu defensiva, tu control, pero también alimentas tu ofensiva. ¿Qué te va a hacer generar ingresos adicionales? Y creo que para hoy los empleos que no están tan bien pagados y los gastos que ya son muy altos, las cosas, el valor de las cosas ya es muy alto, creo que tenemos que tener la necesidad de no solamente controlarnos financieramente, sino también ver en qué emprendemos para generar ingresos adicionales. Excelente. Ya para ir cerrando, ¿hay algo que yo no te haya preguntado que tú quisieras compartir con los seguidores, con la gente que nos ve? Híjole, pues yo creo que me lo has preguntado todo. Ha sido una excelente entrevista. Sin embargo, creo que algo que yo sí quisiera comentarle a las personas de cuidar sus finanzas personales es el principio de todo gran cambio. El que tú hoy en día te sientes y adquieras información, ya sea por medio de una consultoría, apoyándote, por ejemplo, de la IA, es muy importante para que empieces a tomar la decisión. Eso es yo lo que resaltaría. Las finanzas personales es el camino para que en un futuro tengamos bienestar, porque al final todos estamos buscando ser felices y todas las cosas que hacemos de alguna u otra manera va encaminado a eso. Pero si nosotros no tenemos herramientas para que mejoremos nuestra economía, en un futuro vamos a sufrir. Exacto. Muy, muy bien dicho. Pues amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esta información con nuestros seguidores. Estoy segurísimo que a muchos les vas a cambiar la vida con esta información. Y si solicitan el archivo que vas a compartir y si se unen al webinar, mucho más será este cambio. Que así sea, amigo. Muchísimas gracias, amigo. Y los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan conversaciones de valor como la que acabamos de ver. Recuerden que cada episodio que ven aquí es una herramienta para llevar sus negocios a donde siempre han soñado que deben de estar. Gracias.